Ok, entonces semana número 4 del módulo 5. Hoy terminamos de ver las herramientas pendientes y vamos a conocer unas adicionales. La semana anterior conocimos los gráficos de control y para el día de hoy vamos a conocer los histogramas, los gráficos de dispersión, que prácticamente la técnica para configurarlos es muy similar a lo que vimos la semana pasada, de hecho un poco más sencillo. Excelente, Elba, que dicha que ya se le reguló el audio, perfecto. Y también vamos a conocer las herramientas de calidad adicionales que les mencionaba, como son los círculos de calidad, el ciclo de Deming o PHVA y los gráficos estadísticos en general. Estos, recuerden, era la lista de las 7 herramientas básicas y pues ya hoy concretamos conocerlas todas. El histograma es un gráfico también, pero tiene la particularidad de que, como observan ahí en la imagen de la izquierda de la pantalla, son barras que están pegaditas una a la par de la otra. No hay separación entre barra y barra. Ellas se utilizan para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. También sirve para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa y permite identificar patrones, tendencias y valores que son atípicos en los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de la información estadística. Básicamente, ¿verdad? Lo que es la confección de esta herramienta es bastante fácil de aprender a hacer. De hecho, por ahí les estoy dejando un enlace aquí en la presentación por si tienen gusto de verlo posteriormente. Voy a ver si lo cuelgo también aprovechándolo ahí directamente abajo de este material para que se les facilite más ver el mismo. Ahora, ¿cómo se interpreta un histograma cuando tiene una forma simétrica? Decimos que tiene una forma simétrica cuando se observa como la imagen en pantalla, que viene de izquierda a derecha, ¿verdad? En un comportamiento de crecimiento, ¿verdad? De menos hasta una punta, la más alta, y luego de bajada. Esto es una forma simétrica. Y esto se asocia a que los datos se están ajustando a una distribución normal. Por ejemplo, en el histograma que tenemos ahí, ¿verdad? En la imagen, vemos la longitud de 100 piezas escogidas al azar que han sido medidas por un ingeniero. El valor nominal de la longitud es de 600, pensemos en 600 milímetros, para concretar más la idea. Y se pretende comprobar si las mediciones de esas 100 piezas efectivamente están dentro de la tolerancia de 599 centímetros hasta un máximo de 601 centímetros. Recordemos que es poco probable, ¿verdad? Que en un tema de producción todo sea perfecto, pero se pueden manejar niveles de tolerancia con un más menos, en este caso un más menos 1 de 600. En este gráfico particularmente vemos que la mayoría de las piezas tienen una longitud efectivamente entre 599 y 600. ¿Y cómo sé yo eso? Porque es la barra más alta que tenemos por ahí. Ahí si ustedes observan, tenemos en el eje horizontal, ¿verdad? En la parte inferior, las mediciones o la longitud, y en el eje vertical tenemos la cantidad de piezas que están presentando cada una de las mediciones, y la mayoría tiene una medición de 599, pero si lo vemos inclusive en conjunto, digamos que hay una conglomeración de que la mayoría de las piezas están dentro de los rangos de 599 hasta 600 centímetros. Todo lo que está antes de esa medición y después de esa medición, pues son valores
que sí se están saliendo de lo esperado. Ahí habría que hacer un análisis para ver qué fue lo que generó, ¿verdad? Esa condición. De hecho, es muy común analizar este tipo de herramienta que se llama histograma con algo que se llama la campana de Gauss, que esto lo podemos ver mejor aquí en la anterior. Esta línea roja que está encima de las barras, que tiene una forma de campana, esto se llama campana de Gauss. Y efectivamente, cuando encontramos una, llamémoslo así, una figura o un comportamiento de los datos como este, nos quiere decir, ¿verdad?, que la información que se recolectó está dentro de los rangos esperados. Pero no siempre pasa así. Se pueden dar situaciones como esta, que es un histograma asimétrico, donde más bien la mayoría de los datos están, digámoslo de alguna manera, muy alineados hacia la izquierda, ¿verdad? Esto representa que hay una desviación. Inclusive, para efectos genéricos se puede encontrar una situación como esta o que la mayoría de los datos estén más bien del lado derecho. Y vamos ahí, pues obviamente a tener que revisar qué fue lo que está generando esta situación que no es la esperada ni la deseada, porque se tienen que manejar rangos, llamémoslo así, centrales en todas las variables que se están aquí graficando. ¿Cómo se puede interpretar, verdad? Otras formas de histograma, por ejemplo, esta que vemos en pantalla es un histograma múltiple, por decirlo de alguna forma, porque estamos viendo varios picos o varias agrupaciones de cantidades de datos significativos en diferentes partes de rangos. En este particular, estamos viendo, por ejemplo, los tiempos de espera que hay entre la semana versus un fin de semana, que se están generando en la máquina 1 y la máquina 2. Entonces ahí estamos viendo pues un comportamiento bastante mezclado, no es equitativo, hay variables, pero es porque estamos valorando 4 elementos. Uno, el tiempo, que se están mezclando semana con fin de semana, y dos máquinas diferentes. Ahora, ¿cómo se identifican los valores que son atípicos? Bueno, siguiendo con este concepto, ¿verdad?, del rango de variación, cuando se observan valores muy dispersos y con poca frecuencia, nos puede indicar que se trata de valores atípicos, es decir, inusuales. Es importante indagar en el porqué de estos valores, puesto que podemos descubrir información muy valiosa. Puede que se trate de un valor atípico porque hubo un defecto de fábrica de materia prima, o porque estamos comparando el tiempo de espera en un día festivo, o simplemente podemos descubrir que hubo un error en la recolección de los datos. En estas histogramas que vemos aquí, que hay 3, repito, lo que se espera siempre es que haya un comportamiento como el del centro, donde se genera una condición de campana, ¿verdad? Pero cuando los datos están hacia la derecha o hacia la izquierda, como observamos en la primera y en la última imagen, ahí la situación pues no está bien, y hay que indagar qué es lo que lo está generando para hacer las correcciones oportunas. De hecho, confeccionar el histograma, ¿verdad?, pues se recomienda hacerlo en Excel. Se puede hacer también a mano, va a llevar un poquillo más de tiempo, ¿verdad?, confeccionarlo, pero en Excel obviamente es muchísimo más sencillo, así que ojalá pues tengan oportunidad de ver el videito que ahí va a estar disponible en un ratito. La otra herramienta son los diagramas de dispersión, que precisamente, ¿verdad?, vamos a decir que son gráficos, pero de puntos, para que me entiendan ahí de forma bien sencilla, como se ve en la imagen en pantalla. Estos se utilizan para estudiar la posible dependencia que hay entre dos variables, entre dos características de calidad o entre dos causas de problemas que se hayan seleccionado a través del Ishikawa.
Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X siempre va a representar la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. En este ejemplo que estamos observando ahí, se está colocando el número de errores según una cantidad de tinta. La parte del eje horizontal se está colocando los valores numéricos de los litros de tinta y en el eje vertical tenemos los valores numéricos relacionados con la cantidad de errores que se recabaron. Entonces, esos son dos variables que están estrechamente relacionados. Y también aquí, como lo veíamos en los histogramas, se pueden presentar diferentes condiciones, ¿verdad? O panoramas. Todos esos que vemos en pantalla representan algo completamente diferente. De hecho, los valores positivos indican una correlación positiva, o sea que todo está pues bastante bien, mientras que y digo que están bastante bien porque tienen un comportamiento asincrónico, es decir, que las variables van de la mano. Si una crece, la otra crece. Si una disminuye, la otra también disminuye. Pero cuando los valores son negativos, tienen un comportamiento como lo que vemos en las primeras 4 imágenes ahí en pantalla, que es su colocación, ¿verdad? En el plano para graficar tiene una tendencia hacia la izquierda. Y cuando esto ocurre, significa que no hay una correlación entre variables. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras una aumenta, la otra disminuye o a la inversa. No están alineadas o ajustadas correctamente. Entonces, este tipo de situaciones, repito, se puede presentar dependiendo del panorama que estemos viendo. El gráfico de dispersión se usa comúnmente para mostrar entonces cómo es que dos variables se relacionan entre sí. Permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, dos problemas o causas relacionadas con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Para construir uno de estos diagramas es bastante sencillo. Aquí tenemos un ejemplo práctico donde si observamos a la izquierda de la pantalla tenemos los datos que vamos a representar. En este caso son trimestres versus ventas. Y empieza a graficarse colocando un punto donde se interseque el valor de X con Y. Entonces, por ejemplo, si vemos para el trimestre número 2, dice que las ventas fueron de 1.550. Entonces, si vemos aquí el trimestre número 2, ¿verdad? En el eje horizontal tiene una altura que es este puntillo que me está diciendo que está relacionado con un valor de ventas de 1.500. Muy parecido, repito, a lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora bien, supongamos, ¿verdad?, que con estos datos la administración solicita que se haga un pronóstico de las ventas que se esperan tener para los próximos 4 meses. Ojo con eso. Entonces tenemos un historial de datos de 12 trimestres. Lo que se ha estado dando trimestre a trimestre, se ha estado ahí respaldando la información. Y con esta información que ya ocurrió, nosotros podemos hacer un pronóstico de lo que se espera para los próximos trimestres. Aquí particularmente nos están diciendo que hagamos ese pronóstico para el trimestre número 13, 14, 15 y 16 y vamos a ver cómo se logra. Aquí haciendo uso de la calculadora científica, pero también se puede hacer a través del Excel. Vamos a conocer cómo se hace, obviamente a mano o un poquito más manual para que se entienda mejor. Cuando usamos la calculadora científica para hacer este tipo de procesos, vamos a, si vemos aquí en la pantalla, déjenme ampliar. Aquí el paso número 1 sería presionar las teclas modo y el número 3, que como vemos en el menú de la pantalla, el 3 dice que es Stat de estadística. Luego de haber presionado esas teclas, paso número 2 es seleccionar la opción 2,
que dice que es A más B a la X. Paso número 3. Aquí tenemos que insertar los valores. ¿Cuáles valores? Recordemos que estamos viendo el ejemplo de los trimestres y de las ventas. Entonces aquí lo que se está colocando es en el eje X la numeración que va del 1 al 12, porque eran 12 trimestres. Y en la columna de Y serían las ventas, que como vemos aquí empieza con 600, luego 1550 y luego 1500 y ahí va hasta el trimestre número 12. Me voy a devolver para que no pierdan el hilo. Vean que aquí está en la tabla, estos valores son los que se estarían digitando en la calculadora. Cuando ya se han digitado todos los valores, el paso número 4 sería presionar la tecla AC y en este punto no se tienen que asustar, no fue que se borró la información ni que estoy haciendo algo mal. La pantalla se va a poner así en blanco en la calculadora, pero precisamente lo que ocurrió es que en la memoria de la misma ya se hizo un proceso que no estamos visualizando todavía. El paso número 5 va a ser presionar ahora la tecla Shift, elegir la alternativa número 1 después de presionar Shift y luego la opción que está relacionada con las iniciales reg de regresión. Yo no estoy colocando aquí en los pasos, por ejemplo, 1 más 5, que en este caso el 5 es el que está relacionado con esta función de regresión. No lo puse porque dependiendo del modelo de la calculadora que ustedes utilicen para hacer este proceso, puede hacer que regresión esté relacionado con otro numerillo. Entonces, por eso preferí colocar propiamente el nombre de la función. Cuando ya esto se presiona, nos va a aparecer en la calculadora estos resultados. A nosotros nos van a interesar los valores de R, de A y de B. Entonces, en este caso me va a servir el valor que es R, que es el número que está ajustado, que me lo va a presentar cuando yo presione el 3. Me interesa el valor de A, que me va a presentar la calculadora cuando yo presione 1. Y también el valor de B, que se va a aparecer cuando yo presione la tecla 2. ¿Ok? ¿Y para qué me sirven estos valores? Pues para aplicar esta fórmula. Vemos aquí a la izquierda en pantalla, repito, los valores de los 12 trimestres y tenemos con símbolo de pregunta las ventas para los trimestres que van del 13 hasta el 16, porque aquí eso es un pronóstico, todavía no ha pasado y queremos pronosticar lo que se espera que ocurra con base en el historial que ya teníamos. Para eso necesitamos los valores que la calculadora nos generó. Yo aquí ya estoy colocando en la parte de aquí superior lo que me aparecería si yo presiono el valor para R, me sale un 96%. El valor de A sería de 441,7 y el valor de B sería 359,6. Repito, estos tres valores salieron de haber hecho todo este proceso en calculadora. Okay, una vez que tengo ese valor, se genera esta fórmula. Esta es la ecuación de regresión que dice que es Y igual a A más, abro paréntesis, B por X, cierro paréntesis 2 veces. Y aquí solamente sustituyo. ¿Qué sustituyo? Ojo con esto. Nada más sustituyo los valores que averigüé aquí arriba. Entonces, A, como viene aquí en color rojo, A sería 441,7. Entonces, eso es lo que tengo que colocar acá. Es más, voy a hacerlo con calculadora. Un momentito. Para que lo vayamos viendo de una vez. Un momento. Un segundito. Okay. Ahí están viendo pantalla, ¿verdad? Y la calculadora. ¿Me confirman, por favor? Con un dedito arriba. Ok, gracias. Bien, entonces, esta fórmula va a ser
tengo que hacerla una por una para cada trimestre. Ojo con eso. Entonces, A sería 441,7. Dice que más, permítame acá, voy a volver a digitar porque la puse en científica. 441,7. 441,7 más, abro paréntesis, y dice que B aquí nos había dado que era 359,6 por X. ¿Qué es X? X sería el número del trimestre que quiero averiguar. Entonces, para yo averiguar las ventas del trimestre número 13, voy a escribir entonces en la fórmula 13. Cierro paréntesis 2 veces y ahí tengo 5.116,5, que es el valor que tenemos. Bueno, aquí está un poquillo redondeado, pero es el valor que precisamente tenemos aquí en la tabla en color verde para el trimestre 13. Ahora, ¿cómo hago el del trimestre 14? Muy fácil, nada más voy a cambiar el 13 que coloqué antes en la fórmula por un número 14. Y lo vamos a hacer nuevamente. 441,7. Déjenme agregar aquí el paréntesis. 441,7. Ok. Más, abro paréntesis. Mira dónde me salió ese 0. Qué cosa más rara. Permítanme, chiquillos. Mira qué curioso que me hace esto. Bueno, 441,7 más, abro paréntesis, 359,6 por, y en este caso, 14. Cierro paréntesis 2 veces, y ahí está, 5.476. Bueno, aquí me está dando 1, en la diapositiva está 4. Pero ese es el procedimiento. Para hacer la 15, hago lo mismo, nada más cambio el 14 por 15 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea de esta herramienta? Que ella me permite hacer pronósticos. Eso sí, necesito tener un historial de eventos que ya han sucedido. Aquí estamos aplicándolo para un caso de ventas, pero pensemos un poquito en temas de calidad. Y si queremos hacer un pronóstico, por ejemplo, de la cantidad de producción que se está dando por turno, o un pronóstico de la cantidad de piezas que se están produciendo por hora, o la cantidad de errores que se están presentando o que podrían presentarse para las próximas semanas. Todo esto en función, repito, de datos que ya hayan sido recabados, porque esa es la base del pronóstico. Y cuando se tienen, ¿verdad? Esa tabla ya completa, esta que está aquí a la izquierda, podemos graficar como ya lo habíamos visto. Entonces aquí tenemos en la parte inferior los trimestres y en la parte vertical sería la cantidad de ventas. Ahora, esta conducta o comportamiento que está teniendo el gráfico de dispersión es positivo. Recordemos cuando veíamos hace un ratito, ¿verdad? Que se puede presentar una condición negativa o positiva. Positiva es cuando los valores están relacionados de forma recíproca, es decir, los dos aumentan, los dos disminuyen. Y cuando esto ocurre, tienen una tendencia hacia la derecha, que es lo que vemos aquí en pantalla, que es lo esperado. Cuando ocurre lo contrario, probablemente más bien se encuentra una inclinación hacia la izquierda. Y por aquí tenemos una forma breve de entender o de ver cómo se podría hacer esos mismos pasos sin usar la calculadora, trabajando con Excel, ¿verdad? Que es lo más sencillo. Aquí cuando se abre el Excel,
simplemente se digitan, como se ve aquí en la parte inferior, los valores de las ventas, en este caso que eran 12 trimestres y sus valores de venta. Se seleccionan, ¿verdad? Esos valores. Se va a la pestaña de insertar, como aquí está enmarcado con el círculo rojo, y se escoge la alternativa de gráfico de dispersión, como se está señalando en pantalla. Se escoge la primera alternativa y simplemente con hacer ese par de clics, ya él me hace este gráfico que se aprecia aquí en la parte central de la pantalla. Ahora, este gráfico, ¿verdad? No está completo. Para que haya la regresión necesito los valores que calculamos con el uso de la calculadora científica. Y esto es muy sencillo, simplemente marcando el mismo gráfico que se acaba de generar, vamos a la pestaña que dice diseño, que está aquí arriba, y donde viene este botoncito a la izquierda que dice diseño rápido, se marca esta alternativa que está dentro del círculo. Y chiquillos y chiquillas, a través de estos simples pasos, el Excel hace todo el cálculo que hicimos nosotros con la calculadora científica y él genera esta línea que se ve en el gráfico, esta línea punteada, y estos numeritos que están acá precisamente son los cálculos, perdón, son los resultados que nos dio la calculadora y Excel los coloca automáticamente ahí en el gráfico. Y con esto se hace un pronóstico en un 2×3 literalmente con Excel. Entonces, súper sencillo hacerlo con la herramienta de Excel, pero bueno, es importante también saber hacerlo con calculadora. No sabemos que algún día tuviéramos que hacer algo así y de pronto no hay internet, no hay electricidad, no podemos prender una computadora y nos toca hacerlo a mano. Entonces, con una calculadora se puede lograr también. Ok, ¿alguna pregunta, chicos, chicas, acerca de los histogramas y de los diagramas de dispersión? ¿Queda clarito? Ok, gracias por confirmar. Ya con estos dos, repito, cumplimos con la cobertura de todas las 7 herramientas de calidad, pero vamos a aprovechar, ¿verdad?, el tema para conocer otras herramientas adicionales que son súper importantes también para nuestro interés. Son los círculos de calidad. Los círculos de calidad también se les llama círculos de calidad de Ishikawa o círculos de calidad de control y hacen referencia a un grupo organizado de personas que se van a reunir bajo el propósito de identificar de forma continua todos los problemas que estén relacionados con sus trabajos para analizarlos y darles solución. La idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y de productividad en todos y cada uno de los miembros de la organización a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Los círculos de calidad generalmente están compuestos por algunos miembros, entre 4 a 8 como máximo. Generalmente deben pertenecer al mismo departamento, se van a reunir periódicamente para hablar de los problemas que se están detectando, ¿verdad?, en el área. Se van a definir, a analizar, a buscar y a proponer soluciones a esos problemas usando herramientas de calidad como las que hemos conocido en las últimas semanas, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, Pareto, los 5 porqués, que aunque no los vimos aquí, pues son bastante sencillos de aplicar, y los círculos de calidad como tal, ¿verdad?, van a ser una propuesta a la gerencia acerca de las alternativas de solución que ellos generan para ver si la gerencia las puede considerar y autorizar para que se aprueben y se implementen esas ideas. El origen de los círculos de calidad, pues bueno, es una filosofía de trabajo bastante común en industria médica, de hecho. Fue creada o tiene un origen oriental, específicamente japonés, se ha extendido por todo el planeta, es bastante efectiva en las organizaciones.
No obstante, ¿verdad? Pues aquí, aunque fue creada en el oriente, cuando vino a implementarse en la parte occidental, ¿verdad? Del planeta, pues digamos que sufrido, llamémoslo así, de algunas adaptaciones o modificaciones dependiendo de las características propias de la empresa, de la cultura, pero la esencia como tal se mantiene. La situación ideal, ¿verdad? De esta herramienta es que se pueda aplicar y utilizar de forma voluntaria, donde los que participan sean espontáneos, se les permita tener iniciativa, tengan voz, se les escuche y no que vaya a ser algo, ¿verdad? Como muy rígido o estructurado, porque verdaderamente bajo un escenario así se pierde la esencia de la herramienta. Algunas características de los círculos de calidad, bueno, son grupos pequeños, como ya lo veíamos. Todos los miembros deben laborar en el mismo departamento o en el área. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe, quien a su vez debe participar de este círculo de calidad. Y la participación debe ser voluntaria. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que las reuniones generalmente se hacen fuera de horario de trabajo. Los beneficios de los círculos de calidad, bueno, fomentan el trabajo en equipo y la colaboración, generan un ambiente de aprendizaje y desarrollo profesional, aumentan la motivación y el compromiso profesional de los empleados, empoderan a los empleados al darles voz en la mejora de la organización y contribuyen a la creación de una cultura de mejora continua. Los objetivos, bueno, aparte de realizar mejoras a la calidad de los productos y a la productividad de la empresa, también es posible que se dé una reducción de los costos, una promoción en la satisfacción del personal por su trabajo, un autodesarrollo personal y la creación de conciencia por la calidad y la productividad. Las etapas de los círculos de calidad, la primera es a nivel de empleados, que son los que participan, van a identificar, analizar y a presentar una solución a los problemas a la gerencia, se la van a entregar a ella. La segunda etapa ya es a nivel gerencial, que es quien va a definir si esas sugerencias van a ser implementadas o no, o sea, que las van a estudiar, las van a evaluar y si las aprueban, pues se puede implementar. Básicamente los pasos para poder aplicar los círculos de calidad son 9. El primero, por supuesto, es seleccionar los problemas que se estén presentando para resolverlos. Luego definir la situación actual del problema, analizar el problema con datos reales y palpables, definir alternativas de solución, definir un plan de implementación, presentar este plan para su ejecución, ejecutar el plan, evaluar los resultados, porque puede ser que en la reunión y que en el papel hayamos puesto maravillas, pero que a la hora de implementarlo tal vez los resultados no eran tan buenos como lo esperábamos. En este caso, si se evalúa que hay que hacer alguna mejora o alguna adaptación, se hace y luego se vuelve a implementar. Y por supuesto, hay que mantenerlo en control, esas mejoras. Otra herramienta súper importante son los ciclos de Deming. Tienen varios nombres, se le puede llamar ciclo de Deming porque por supuesto es el autor. También ciclo PHVA o PDCA por sus siglas en inglés, como vemos ahí en esas imágenes, ¿verdad? Nos dice que son las letras que representan 4 procesos o 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. Estos ciclos fueron introducidos por primera vez por Walter Shewhart, el padre del control estadístico de la calidad, pero fue Edward Deming quien aprovechó la herramienta, le hizo mejoras y la adaptó de forma que fuera más sencilla de aplicar. De ahí que termina siendo él prácticamente, ¿verdad?, como más reconocido por la misma.
Es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. Este ciclo es un método de mejoras continuas. De hecho, pues al ser un ciclo es algo que se repite de una forma constante sin fin. No es un proceso que se ejecuta una sola vez, sino es una espiral continua que busca mejorar los procesos e interacciones. Al seguir el ciclo, los equipos desarrollan hipótesis, ponen a prueba las ideas y las mejoran. Es una técnica muy útil para abordar, analizar y resolver problemas en la empresa y se basa en el proceso de la mejora continua. Ofrece un alto nivel de flexibilidad y de mejora interactiva. Como lo decía hace un momentito, son 4 etapas, estas que vemos en pantalla. Planificar. Aquí habría que establecer objetivos, acciones, indicadores, métodos. Hacer es poner en práctica el plan que se hizo en el paso anterior, recopilar información. Verificar, aquí habría que comparar los resultados de lo que se planificó versus lo que se hizo para ver si era lo esperado. Y actuar es tomar acciones correctivas o reforzar el proceso y luego se vuelve a repetir. Repito, esto aplica para cualquier proceso y es algo que nunca se acaba. Y por aquí tenemos una pequeña también reseña, ¿verdad? De lo que implica precisamente hacer este proceso. Este proceso, aquí particularmente, déjenme ver una cosita, es que creo que, un segundo. Qué extraño, creo que aquí bueno, creo que se me tapó como un titulillo que le había puesto a esta diapositiva. En fin, el punto acá, como vemos en las palabras que están como en negrita y de un tamaño más relevante, tenemos las 4 etapas, nada más que aquí, pues obviamente están en inglés. Está el do, plan, do, check, act y plan, ¿verdad? Que como vemos, me devuelvo para que lo observen, aquí estaba igual, ¿verdad? En inglés, plan, do, check, act, que representa lo mismo, planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces aquí está a modo de ejemplo, ¿verdad? Cómo se puede implementar este ciclo. Ustedes ahí lo pueden ver con mayor detenimiento. Nada más déjenme darles la diapositiva 31. Le pueden dar una ojeadita, pero eso ya yo lo acabo de explicar. Este ciclo, ¿verdad? Es útil especialmente cuando se desea simplificar y mejorar un proceso de trabajo que es repetitivo, cuando se desea desarrollar un proceso de negocios nuevo, comenzar a implementar mejoras continuas y incluir cambios rápidos y ver resultados inmediatos, minimizar errores y maximizar resultados o probar soluciones múltiples y rápidamente. Y por último, las otras herramientas también de calidad que se pueden aplicar y que son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Son los gráficos estadísticos en general. La estadística como tal es una ciencia, ¿verdad? Que aprovecha los datos de observaciones o la recabación de datos o de información en la empresa para hacer representaciones gráficas y con esto pues la interpretación de lo que está ocurriendo sea más sencilla que hacerlo en prosa. La estratificación se clasifica en gráficos estadísticos y en diagramas de flujo, que fue lo que vimos en la primera semana. Los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice el dicho, un gráfico habla más que 1000 palabras. Y los gráficos en sí precisamente nos permiten conocer el comportamiento de características o de variables de una población
que ha sido observada y de la cual se ha extraído datos. Existen varios tipos de gráficos. Tenemos los gráficos circulares, que también se le puede conocer como gráficos de pastel, gráfico de pie, gráfico de 360. También gráficos lineales, gráficos de columnas, que de hecho hay muchos estilos. Aquí solamente pues vamos a conocer los simples y los comparativos. Los gráficos circulares, por ejemplo, como vemos ahí en pantalla, pues los diferentes nombres que reciben, son un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El diagrama de sectores se construye, esto que voy a ver aquí es si quisiéramos hacer un gráfico a mano, ¿verdad? Pero sabemos que hoy por hoy es poco probable que nos pongamos a hacer un gráfico ahí a mano a nivel laboral, casi todo se hace en Excel. Sin embargo, es importante conocer, ¿verdad?, que para la elaboración a mano de este tipo de gráficos, la idea es que el círculo como tal está compuesto, ¿verdad?, por 360 grados y dependiendo de la proporción que represente cada variable que se va a representar en el mismo, así sea la distribución de estos 360 grados. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Supongamos, ¿verdad?, que estamos haciendo pues una indagación acerca de cuáles son las actividades que mayormente las personas realizan en su tiempo libre. Y tenemos por aquí ver televisión, hay 650 personas que eso es lo que hacen, ir al cine, 560 personas, ir al teatro, 210 personas y escuchar radio, 95 personas. Lo primero que hay que hacer aquí obviamente es sumar, ¿verdad?, la cantidad de personas y que para este caso son 1515. El segundo paso es verificar o transformar más bien esa cantidad de personas a su equivalente porcentual y esto es muy sencillo. Aquí lo que se hace para que veamos en el primer elemento que es ver televisión es agarrar 650 que fueron las personas que eligieron esta alternativa, dividirlo entre el total de las personas encuestadas, que fueron 1515, y el resultado lo multiplicamos por 100. De ahí es donde sale este 42.90%. Se realiza el mismo ejercicio para cada uno de las otras actividades. Y por último, recordemos que estamos viendo para hacer un gráfico circular. Yo aquí realmente no tengo mucho interés de detenerme demasiado porque vuelvo y repito, en Excel esto se hace más comúnmente, pero bueno, para un conocimiento general, ¿verdad?, nunca está más. Una vez que tenemos los valores porcentuales, como se ve aquí, se genera otra columna con el título de grados y eso también es bastante sencillo. Vamos a tomar 360 porque esos son los grados que componen un círculo y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de cada una de las actividades. Para el caso de ver televisión habíamos dicho que era 42,90 y esa multiplicación nos va a dar 154,5. Esos serían los grados que haciendo uso de un transportador se van a trazar. Vemos aquí. Entonces, cuando yo utilizo estas reglitas, ¿verdad?, y yo necesito hacer la colocación de las divisiones dentro del círculo, precisamente lo que hacemos es buscar los grados, ¿verdad?, que los obtuvimos con el último paso que acabo de explicar. Pero vuelvo y repito, vean que observar un gráfico es muchísimo más representativo que haberme puesto yo a escribir ahí una prosa diciendo que la cantidad de personas que ve televisión es tanta, que tantos ven el cine, que tantos ven el teatro, que tantos escuchan radio y que por consiguiente es más la gente que tal vez se quedan a casa, no es tanta la gente que le gusta salir de la casa. O sea, hablar por hablar y hablar mucho a veces tiende a ser un poquillo tedioso, pero cuando yo hago un gráfico, el gráfico en sí me dice mucho más y de forma más sencilla y clara. Y aquí tenemos la representación a través de colores, con la separación, ¿verdad?, de los grados dentro del círculo,
de las actividades de mayor preferencia que manifestaron, ¿verdad?, los encuestados. Obviamente los gráficos como este y cualquier otro debe estar acompañado de título, de etiquetas y de leyenda. El gráfico no puede ser una adivinanza, tiene que ser fácilmente entendible por cualquier persona. Luego tenemos los gráficos lineales. Por cierto, les voy a dejar un segundo video, ¿verdad?, donde vamos a ver cómo es que se confeccionan estos gráficos en Excel, por si alguien no sabe cómo es que se hace. Así que mucha calma con eso. Los gráficos lineales, como dice la palabra, pues son una representación con línea. Y nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente es el tiempo. Hay variables discretas que no pueden tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir que no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. Estas variables se dan de modo coherente, separaciones entre valores observables sucesivos. Y pues para la elaboración de cualquier gráfico, lo importante siempre es que haya una correcta construcción de los ejes X y Y que sean proporcionales. Es decir, si estamos hablando de valores numéricos, que ojalá vayan en la misma secuencia, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 100 en 100, dependiendo de la información que tengamos a mano. Obviamente hay que trabajar con el plano, ¿verdad?, de construcción, que es donde se va a trazar la relación entre las variables del eje X con el Y. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso tenemos meses con ventas asignadas. Aquí tenemos los ejes X y Y. El X, el que es el horizontal, el de abajo, tenemos representando los meses del año, y en el eje Y tenemos las ventas. Haciendo uso de esa tabla, esta que estaba aquí, empezamos a trazar la relación que hay entre una variable y la otra, y se coloca punto para cada una de esas relaciones, y luego cada punto se une con línea. De esta manera estamos confeccionando un gráfico lineal. Y por último tenemos los gráficos de columnas. En el caso de las columnas simples, como dice el término, pues son columnas individuales, sencillas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a representar gráficamente la cantidad de empleados que hay por departamento. Y precisamente, ¿verdad?, estamos generando el dibujo de una barra o de una columna, como quieran llamarle, sencilla, simple, con separación entre una y otra. Recordemos que al principio de la clase, cuando empezamos a ver el tema de histogramas, yo les hice la salvedad de que los histogramas, todas las barritas están pegaditas una a la par de la otra. Eso es lo que me permite a mí diferenciar un histograma de un gráfico de barras. Cuando las barras están separadas, como las que vemos en pantalla, es un gráfico de barras simple, pero cuando están pegaditas se llama histograma. Ojo con eso. Y aquí estamos entonces representando con la altura de las barras la cantidad de personas o de empleados que pertenecen a cada departamento. Cada barra representa un departamento diferente. Y también tenemos los gráficos de columnas comparativas, que aquí es súper interesante porque, como dice el término, yo puedo comparar varias variables de una observación. Aquí veamos el ejemplo. Vamos a querer representar la cantidad de producción que está generando dos turnos diferentes dependiendo del departamento. Tenemos el plano donde se va a generar el gráfico. Vamos a representar el turno A con el color azul y el turno B con el color naranja. Y tenemos aquí, perdón, me voy a devolver la tablita porque no la leí. Tenemos que para el departamento de Viking
en el turno A se hizo una producción de 30 unidades y en el turno B, para ese mismo departamento, fueron 20 unidades. Para Orion, en el turno A fueron 10, en el turno B 30. Para Dynamic, en el turno A fueron 40 y en el turno B 20. Y para Super Steve, en el turno A fueron 20 y en el turno B fueron 10. Y aquí es donde se representan las barras comparativas, haciendo la salvedad con colores. Ya decíamos, el turno A está representado por el color azul y el turno B por el color naranja. Y así es muchísimo más expresivo, más sencillo de entender y de visualizar cómo está la producción por departamento dependiendo del turno que la genere. Yo a grandes rasgos podría aquí, con una ojeadita, decir que, por ejemplo, el turno A en la mayoría de los casos tiene una mayor producción y que particularmente el turno A en el departamento Dynamic es donde es más productivo. También podría decir que curiosamente el turno A tiene la menor producción en el departamento de Orión. Entonces, la cantidad de conclusiones que podamos extraer de un gráfico es súper amplia, pero en la medida que el gráfico esté bien desarrollado y que se elabore con datos reales, no inventados, no suposiciones. ¿Ok? ¿Preguntas? Este es el link que les voy a compartir, pero ya propiamente el video anclado aquí al material abajo de esta presentación, donde ustedes van a poder ver cómo se confeccionan los diferentes gráficos de Excel. Entonces en un momentito se los voy a compartir abajito aquí de la plataforma para el que quiera verlo también. Aproveche, recuerden que les voy a compartir 2 videos extra para reforzar un poquito lo que vimos hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, entonces, ya aquí el examen está disponible, se los muestro por acá para que vean las fechas. Él cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Estén atentos a los comunicados de WhatsApp para el tema de las fechas de cierre para fin de año. La otra semana tenemos clases normales, arrancamos ya con el último módulo, pongámosle muchas ganas, chicos, chicas, ya queda poquitito para terminar este programa técnico, así que no aflojen, no se me desentiendan, por favor. La idea es que todos puedan concretar el proceso. Cualquier situación, ¿verdad? Como siempre, les hago la salvedad que ocurra en el transcurso de la semana, por favor, me lo comunican por correo electrónico y pues bueno, si Dios lo permite, nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias a los que hicieron el esfuercito por conectarse, a los que no pudieron conectarse por X, Y o B, ¿verdad? No pasa nada. Vean, ojalá toda la clase y si surgiera alguna duda, por favor me lo hacen saber. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.